Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Esta tarde contamos como invitado con un ilustre personaje de la política española, del antes, del durante y seguramente que del después. Es don Antonio Trevijano García. García Trevijano, perdón. Buenas tardes, don Antonio. ¿Qué hay? Buenas Bienvenido. noches. Buenas tardes, sí. En primer lugar, quiero dar la bienvenida aquí a Murcia. Creo que es la cuarta vez que la visita. Sí. ¿Me encontró cambiada? Políticamente me refiero. No he visto la ciudad con calma, pero políticamente Murcia está como el resto de España, como el resto de las autonomías artificiales. Todo lo que sucede aquí es artificial. Aquí los problemas de Murcia, que tienen mucho interés para los murcianos, porque si varía el presidente de la comunidad, parece que se va a ver otra cosa, y cuando llegue el siguiente, pues no cambia nada, es lo mismo todo. El sistema español de autonomía es un fracaso absoluto, y está endeudando y no puede sostenerse. El contribuyente español no puede costear 17 autonomías. ¿Por qué cree usted entonces, siendo un fracaso, que ninguna de las alternativas políticas que hay proponga un cambio, proponga la eliminación de esas autonomías? ¿Quién? Las alternativas que hay, políticas, no, que hay llámame, no. Podemos, PSOE, Ciudadanos, PP... Pero nadie propone. Nadie propone. Es que yo había entendido que qué opinaba yo de que quién propone. No lo propone nadie. Bueno, yo la propongo. Yo propongo que España no es ni un Estado federal, nunca lo ha sido, y no tiene sentido ninguno la autonomía. Todo eso ha sido el café para todos de la corrupción, de la ignorancia y la incultura de Suárez, que para no reconocer una diferencia lingüística y cultural de Cataluña inventó la fórmula del café para todos, y eso no significa nada. Ningún murciano, soy andaluz, y lo mismo que digo de Murcia, no tiene ningún sentido la autonomía de Andalucía, no tiene sentido ninguno. Andalucía no es ni nacionalidad, ni nación, ni nada parecido, como Murcia tampoco. Eso no tiene nada que ver con una personalidad cultural. Necesita, además, el poder, cuanto más lejos, más se tolera. Cuanto menos poder tenga aquí en la autoridad de Cataluña, de estatal me refiero, mejor. Eso lo decía Tocqueville, no lo invento yo. Las personas que han meditado sobre el tema de la concentración y desconcentración del poder, sabemos muy bien que una cosa es descentralizar y otra desconcentrar. Y la autonomía española no han descentralizado el poder, lo han multiplicado por 17. Y hay una mayor concentración de poder en Murcia que había antes de la autonomía. Aquí hay mucho más hoy dependencia del poder que había antes de la autonomía, porque han confundido. Yo estoy a favor de la descentralización, pero nunca de la concentración del poder en una región. Repetir 17 estados, y esto es una locura. España no resiste este gasto y lo pagarán las futuras generaciones. Hay dos opciones para eliminar las autonomías. Una es la que usted propone, o el movimiento que usted lidera, o la otra sería que reventaran por cuestiones económicas, que no habría dinero para sustentarla y tienen que reventar solas. Es que eso va a suceder. Llegará un momento en que España se da cuenta que no puede tener el gasto estatal que tiene con las autonomías. Es que en ningún país del mundo tiene ese gasto, ninguno. No tiene comparación ni con los estados federales. Es más caro que un estado federal. Y España no tiene tradición ninguna, ni de estado federal ni de autonomías. Eso es un error. Es decir, la reacción contra Franco es absurda. Si Franco era centralista, pues lo que hay que hacer es un sistema nuevo, después de Franco, de libertad, donde haya menos centralismo, pero no autonomías. Esos son estados. Mira lo que pasa con Cataluña, y lo que pasa con el País Vasco, y lo que pasó con ETA. Pero si todo esto es absurdo, esto no tiene defensa racional ninguna. Y Murcia no necesita la autonomía para tener personalidad propia. Murcia es Murcia con autonomía y sin ella. No es la autonomía la que ha dado a Murcia algo que no tuviera antes. Naturalmente. Ni de arquitectura, ni de arte, ni de nada, ni de psicología, ni de seguridad en sí misma, ni de orgullo, de nada. Murcia no es al contrario. Murcia hoy tiene menos personalidad que tenía antes. Quisiera una reflexión suya, don Antonio, porque comentaba en una entrevista que dio ahora y que afortunadamente yo pude ver, que el mérito que usted tenía, decía, era decir la verdad. Exactamente.
¿En qué sociedad podemos vivir cuando la verdad se considera un medio, o sea, un mérito poco común? ¿En qué sociedad vivimos? Vivimos en una sociedad donde lo que prospera, triunfa y está de moda es la mentira. Si no mientes, no hay nada no vendes, hay que mentir. Pero antes nos conformábamos con la literatura. Era el artista el que mintiendo nos enseñaba el mundo de ficción. Es una maravilla. Hoy no. Hoy la mentira está en la realidad, no en la novela. Entonces lo que tenemos es un mundo ficticio. Antes la novela tenía un mundo ficticio. Hoy es ficticio, la realidad es ficticia. No es verdad. Hay nada más que nepotismo, influencias, corrupción, favores mutuos. No hay nada. Y hay una desconfianza total en el prójimo. No hay confianza ni seguridad entre los españoles. Pero eso no siente usted, don Antonio, que es una característica inherente al ser humano, esas características que usted está planteando, ¿no? Claro que no. No, el ser humano es un animal racional, eso no es una butada. El ser humano es... No digo que sea bondad, digo que es una característica. Sí, digo que no. Para mí el ser humano es egoísta. Pero todo egoísmo, si es inteligente, quiere decir, es a largo plazo, y eso se convierte en altruismo. Un egoísta a largo plazo es una maravilla, es un hombre noble, es inteligente. El egoísmo inteligente a largo plazo es lo mismo que el altruista, porque a largo plazo es el ideal. Un egoísta que se proponga alcanzar su meta a largo plazo tiene que comportarse con idealismo durante ese tiempo, porque pone su meta y su triunfo lejano. Ahora bien, quien quiere mañana llegar a Murcia, la capital, y tener un puesto de chofer, de oficinista, de secretario del Sánchez de turno, pues ese egoísta, eso hunde a su familia primero, porque le hace subir de repente de un nivel de vida del que va a caer porque no lo sostiene con sus propios méritos, sino por el nepotismo y la corrupción. Usted es una persona, don Antonio, que ha enfrentado a Franco siempre, ¿no? ¿No siente que es una ironía de la vida que haya nacido el mismo día, del mismo mes en que él dio el alzamiento nacional? Sí, el 18 de julio. Yo nací en el 27. El 27 del año. Y cumplí 9 años en la guerra. Y tengo una anécdota que es graciosa. Yo, como siempre he tratado de luchar contra el sistema, contra el régimen de Franco, pues el presidente del Banco Popular de entonces, que era Luis Valls Taberner, me concedía un crédito para que yo pudiera comprar el periódico Madrid, porque él quería quitarse de en medio los problemas que le planteaba el periódico con el gobierno, con los ministros de Hacienda, etcétera. Y yo acepté. Entonces me reuní con los que tenían un paquete minoritario, pero sin los cuales Luis Valls no quería venderme, porque quería hacerlo de común acuerdo con todos. Y me preparó una entrevista con Jiménez Millas, Salvador Serrat, el grupo falangista, franquista. Y yo me reuní en el restaurante Ardi, en Madrid, con ellos, y pasé el examen. Me hicieron un examen duro, pero yo sabía lo que iba, y sin mentir, pero valía todo. Y ya en los postres, celebrando el acuerdo, que me lo vendieron en 82 millones de pesetas, en el postre, Jiménez Millas me pregunta, ¿y qué piensa usted del 18 de julio? Y digo, ¿qué voy a pensar? El día más grande de mi vida. Y dijeron, ¿cómo? Se quedaron, sabían que yo era opositor. ¿Y cómo? Digo, pues sí, el día más grande de mi vida. Entonces, cuando al final me dijeron, ¿esto qué es? Digo, no, hombre, es que nací. Se rompió, no me dieron el periódico. Perdí el contrato. No aceptaron y perdí el contrato por esa broma que dije que el día más grande de mi vida fue el 18 de julio. Lo que pasa a veces, se dio cuenta que le estaba tomando el pelo. Lo que pasa que a veces como hay verdades que dañan, y esa de repente la dañó. Esa se dieron cuenta que yo estaba jugando con ellos. Usted en el mes de marzo, don Antonio, de una conferencia en Asturias, donde decía, entre otras cosas, decía que había prometido no volver al pasado más que para tomar impulso hacia el futuro. Exacto. Yo le pregunto una cosa, ¿realmente no es necesario a veces acudir al pasado para no cometer los errores que sabemos que se van a suceder? Siempre. Entonces, ¿por qué quiere no acudir al pasado frecuentemente? No. La frase fue, por lo visto, corta o mal entendida. Al pasado hay que recurrir siempre, pero con una condición,
que sea como impulso del salto que estás preparado para el futuro, en todo momento. Si no, no. Y pongo como por ejemplo a Lenin. Yo tengo mucha admiración por Lenin, no ahora, siempre se la tuve. Yo no he sido nunca ni marxista ni comunista. Eso no tiene nada que ver, para que yo admire las personas inteligentes que ha habido en el mundo. Y yo pienso igual que Bertrand Russell pensó de Lenin, que lo conoció y tiene escrito en sus libros que es el hombre más inteligente que conoció en toda su vida. Pues yo le tengo mucha admiración a Lenin. Y Lenin, cuando triunfa la Revolución de Octubre, cuando termina ya el cañonero Aurora bombardea el Palacio de Invierno y toman ya posesión en el Instituto Smolny, que era de las mujeres, un instituto, Lenin está preparando su despacho y está subido en una silla de espaldas a la puerta clavando un retrato y entra Trotsky y le dice: Vladimir, pero que se te puede caer encima de la cabeza, porque era Pedro el Grande. Y le dice esa broma, pero qué, y le dijo: no, es que este es, sin el pasado, sin la tradición de Pedro el Grande, no hay revolución posible. Y de ahí arranca su famosa concepción de la revolución como que era soviet y electricidad. Es decir, el pasado, quien no se apoya en el pasado es un imbécil. Y está condenado a cometer los mismos errores. Sí, es imbécil, es un idiota, no sabe, no se puede prescindir del pasado nunca. ¿Cómo vamos a prescindir del pasado franquista? ¿Cómo vamos a prescindir del pasado de corrupción monárquica de Juan Carlos y de este rey? ¿Cómo vamos a prescindir de eso? Pero, don Antonio, si usted, efectivamente, pero siendo así, la monarquía tiene sus muchísimos defectos. ¿Cómo usted, siendo republicano, defendía y apoyaba a Juan de Borbón? Sí, me la han hecho muchas veces esta pregunta, e incluso me la han hecho delante del propio conde de Barcelona. Y mi respuesta es muy sencilla. Yo fui el conde de Barcelona me llamó a mí para conocerme, sabiendo que yo era republicano. Pero me conoció y al poco tiempo tuvo una confianza enorme en mí. Y entonces él me dijo que él quería que yo le ayudara a derribar a Franco y que él aceptaba que después de Franco y de un tiempo prudente se celebrara un referéndum sobre la monarquía o la república. Y él me pedía que yo lo acompañara y dirigiera su acción política hasta ese momento. Y yo digo, acepto, porque era la única manera de derribar pacíficamente a Franco, era a través del conde de Barcelona. Por eso lo acepté. Pero yo nunca le oculté, ni él pretendió nunca apartarme de la república. Pero yo nunca he sido partidario de la Segunda República, cuidado, que en eso me distingo de todos los republicanos actuales. Yo la Segunda República no quiero volver de ninguna manera, porque es una república parlamentaria, anacrónica, antigua, una república que empieza diciendo España es un país de trabajadores, se define como un país de trabajadores. ¿Qué es eso? La república no es de trabajadores ni de banqueros, es de todos los españoles, de todas las clases sociales. Y luego, si la república segunda hubiera sido inteligente, hubiera sido producto, no de una avenida, porque Albino nadie la trajo, fue el rey que huyó. Albino la república sin preparación ninguna. Si hubiera sido producto de una preparación como hay ahora, que es todo el movimiento que dirijo, que así sabemos muy bien lo que queremos y a dónde vamos, nunca hubiera sido una república parlamentaria, hubiera sido una república presidencialista. Entonces, por ejemplo, Azaña, presidente de la República, hubiera evitado con un plumazo todo conato de guerra civil, porque como presidente hubiera sido el jefe del ejército. Presidencialismo. Yo quiero una república presidencialista, como la de Estados Unidos, como la de Francia, mejor que las dos, porque tenemos más conocimiento por el transcurso del tiempo y por el conocimiento de los defectos que han tenido tanto De Gaulle como la Constitución de Estados Unidos. Mis libros son mejores que la Constitución de Estados Unidos y de Francia. ¿Es esa diferencia la que determina que usted se considere más que republicano, repúblico? Sí, señor, porque el republicano es pasivo. El republicano lo dice la propia voz. Es un partidario de la República que no hace nada para que la República llegue a buen puesto. Por ejemplo, republicanos son el Partido Comunista, que es capaz de estar 100 años de monarquía, viviendo de la monarquía, y se llama republicano. O Esquerra Republicana de Catalana,